Comenzamos hoy con la primera de las charlas de este tercer ciclo de pensamiento que celebramos cada año en la Biblioteca Pública de Segovia. El ánimo del ciclo siempre ha sido preguntarnos y reflexionar sobre cuestiones absolutamente importantes, pero que parece que están veladas tras la marea informativa que en muchas ocasiones nos arrolla. En otras ocasiones, en estas charlas de los ciclos de pensamiento que hacemos, nos hemos acercado a la ética del mejoramiento humano, a la posibilidad de la democracia deliberativa, a los claros y oscuros de las nuevas tecnologías, a la necesidad del arte para un buen vivir, a la posibilidad de aumentar nuestras capacidades cognitivas con la educación o con la lectura. Pero en esta ocasión nos vamos a asomar a la desinformación y la información también, que sufrimos en el primer caso a través de muchos canales, como son las redes sociales o medios de comunicación. Distinguir la realidad de la ficción es esencial para nuestro buen vivir. También es imprescindible acotar la verdad y separarla de la mentira en los mensajes que a diario recibimos. Pero existe un tercer ámbito de esos mensajes, lo que no se atiene ni a la verdad ni a la falsedad. En este tercer ámbito tenemos que distinguir nítidamente entre conocer fundadamente y opinar, además de valorar un tercer elemento igualmente esencial en la información, que para mí es la responsabilidad. En las instituciones públicas, que son las bibliotecas, tenemos las estanterías nítidamente separadas entre ficción, como la novela, la poesía, el teatro, y la realidad, que nosotros los bibliotecarios llamamos materias, como la informática, la matemática, la jardinería. En la información que recibimos de continuo no parece tan clara esta distinción. Y en la biblioteca y dentro de los textos que refieren a esas materias, a esa realidad, nos encantaría tener espacios con estanterías que se titulasen La verdad, la falsedad o la charlatanería, por ejemplo, para que el público pudiese elegir sus lecturas informadamente. Pero esa ordenación ha de establecerse, afortunada o desafortunadamente, por cada uno de nosotros, atendiendo al peso de los hechos, de las evidencias y de las razones. En eso, de nuevo, las bibliotecas tienen algo que ofrecernos al presentarnos la memoria de la humanidad para que cada uno de nosotros busque sus fuentes de confianza con argumentos en búsqueda explícita o implícitamente de la verdad. Porque no olvidemos que tanto la verdad como la ficción continuarán siendo absolutamente relevantes para la vida humana, pero que cada una, tiene que tener un ámbito aparte. Bueno, para enmarcar la cuestión y proponer algún modo de mitigar el problema de la desinformación y todo lo que lleva consigo, tenemos esta tarde a Astrid Wagner. Gracias, Astrid. Astrid es científica titular del Instituto de Filosofía del CSIC e investigadora del Centro de Investigación del Conocimiento en Berlín. Sus áreas de investigación son la filosofía de la cultura y la epistemología. Sin olvidar, algo que también me interesa y que me ha llamado la atención, sin olvidar sus implicaciones éticas, Astrid. En los últimos años está enfocada en las sociedades digitales y en la transformación tecnológica. Desde el pasado año es investigadora principal del proyecto Respondtrust, Incertidumbre, Confianza y Responsabilidad, financiado con fondos europeos de recuperación. Y además lidera, junto a Concha Roldán, el proyecto Inconres, Incertidumbre, Confianza y Responsabilidad, claves ético-epistemológicas de las nuevas dinámicas sociales en la era digital. En este caso, el proyecto es del Ministerio de Ciencia e Innovación hasta el 2025. Bienvenida, Astrid, y tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Pues me parece que es una iniciativa estupenda lo de estos ciclos de charlas pensamiento, y además Roberto me ha enseñado un poco la biblioteca y estoy encantada por todas estas actividades, por este concepto tan participativo que habéis desarrollado aquí en esta biblioteca, y enhorabuena por todo el trabajo que estáis llevando a cabo aquí. Espera, que tengo que cambiar las gafas para ver bien. No me han dado un pincho, pero lo puedo hacer desde aquí, no pasa nada. Bueno,
ahora ya no os veo, pero veo el texto. Pues la desinformación de la que vamos a hablar hoy es un problema que, como vemos aquí en esa tabla, preocupa a los españoles. Y la preocupación, como se ve, no se limita a España. Hay una serie de países en los que el problema se considera aún más urgente que aquí. Veis aquí Brasil, Sudáfrica, Estados Unidos, muy arriba en esta tabla. Por un lado, esto tiene que ver con que en los países afectados circula aún más desinformación que aquí, e incluso parte de ella ha sido o es incluso todavía difundida por el propio gobierno. Por otro lado, desde el inicio de la pandemia en España se ha hecho un gran esfuerzo de concienciación sobre el problema. Y eso se nota, ¿no? La gente sabe que hay un problema. Y por eso también son tan importantes estas charlas como las que ha organizado Roberto aquí. Perfecto. Perfecto. Nos enfrentamos aquí a un reto bastante complejo que tiene un claro componente sistémico. Lo vamos a ver luego, a qué me refiero. Y por la complejidad del fenómeno de la desinformación, voy a intentar primero estructurar un poco el problema, es decir, analizar lo que podemos llamar el ecosistema de la desinformación, para luego en un segundo paso profundizar en algunos de los factores que voy a mencionar, y luego finalmente en tercer lugar discutir con vosotros algunas recomendaciones prácticas, algunos consejos para evitar los efectos nocivos de la desinformación. Entonces vamos a empezar más con la teoría y llegamos desde la teoría poco a poco a la práctica, ¿no? Que yo soy del Instituto de Filosofía y de un grupo que se llama Teoría con Praxis, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer aquí. Una de las grandes lecciones que hemos aprendido en la pandemia de COVID-19 es que el miedo y la incertidumbre causados por la crisis sanitaria y social ha servido como caldo de cultivo para otra amenaza viral, que es la desinformación. Hasta tal punto que la Organización Mundial de Salud califica en un comunicado de marzo 2020 la infodemia, como lo llaman, una amenaza a la salud pública. Este concepto de infodemia se refiere a un exceso de información sobre un problema, exceso que dificulta la identificación de una solución y fomenta la difusión de desinformación, bulos, rumores, así llamados hechos alternativos y lo que hoy llamamos fake news. Todas estas son formas de desinformación. Y esta desinformación claramente ha obstaculizado una respuesta eficaz de salud pública. Ha creado confusión y sobre todo desconfianza entre la población. Y como veremos luego, son una amenaza también para el propio sistema democrático, más allá de la pandemia. El término de infodemia fue acuñado en 2003 durante la pandemia, la anterior pandemia, la del SARS-CoV-1, por un periodista y politólogo, David Rothkopf se llamaba, en una columna de la Washington Post. Pero es en esta nueva pandemia cuando el problema realmente ha adquirido la máxima importancia. Y ya un poco antes, en algunas elecciones, sobre todo en las elecciones en Estados Unidos. La infodemia describe una situación en la que estamos tan saturados de pseudoinformación que resulta difícil identificar la información que es fiable y contrastada, la información veraz. Veremos que nos enfrentamos a una serie de problemas
cuya relevancia no se limita a la presente pandemia. Hay mucho más en juego, creo, para las sociedades actuales. Está en riesgo el futuro de las democracias y la posibilidad de una convivencia pacífica, libre, tolerante y corresponsable entre los ciudadanos. La pandemia no ha hecho más que acelerar de una forma preocupante ciertas dinámicas sociales que ya se habían manifestado antes, ¿no? Y que tienen mucho que ver con el impacto de la tecnología en nuestro mundo de la vida. Mi charla de hoy trata de explorar hasta qué punto la filosofía puede ayudarnos a abordar este problema que afecta a las sociedades de todo el mundo. También podemos denominarlo, seguro que lo habéis escuchado alguna vez, el reto de la posverdad. Luego voy a explicar un poco a qué se refiere esto. ¿En qué consiste este reto de la posverdad? Se refiere a circunstancias en las que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que las emociones y las convicciones personales. Estos son cada vez más importantes. Esto implica, y es un punto clave, que los criterios de verdad que antes eran compartidos en toda la sociedad ya no son aceptados por una parte importante de la misma. Así que estamos notando cambios en lo que se considera racional y de sentido común. Al mismo tiempo, se construyen realidades paralelas, basadas en los llamados hechos alternativos. Es un entorno en el que la desconfianza generalizada favorece la difusión de bulos, fake news y otros tipos de desinformación, en el que proliferan las actitudes anticientíficas, negacionistas y conspiranoicas. Y aquí tenemos relativamente suerte en España. Si pienso en mi propio país, en Alemania, nos envidian allí porque aquí hemos llegado a un nivel de vacunados muy alto, muy alto. En Alemania no van a llegar, no van a conseguir una inmunidad de rebaño por el alto número de conspiranoicos y negacionistas, ¿no? Y eso sí, son problemas que conciernen a la sociedad entera. Para contrarrestar estas tendencias, debemos recordar algunos valores fundamentales de las democracias europeas y también desarrollar ciertas rutinas de las que hablaremos luego en la última parte. La infodemia, la desinformación, los negacionismos y la conspiranoia, la manía de la gente de verse rodeados de grandes conspiraciones, todos estos no son fenómenos aislados. Se trata más bien de un entramado de diversos mecanismos que producen ignorancia. Estos mecanismos, sobre todo durante la pandemia, cuando estábamos encerrados en nuestras casas y teníamos solamente el mundo digital, han distanciado parte de la población de una realidad percibida como amenazante. Y así, aunque de forma insidiosa, han provocado y siguen todavía provocando serios cambios en los patrones de racionalidad y del sentido común. Vemos que no todos compartimos las mismas ideas de lo que es de sentido común, que incluso en las ciencias notamos cosas que hace 20 años no podíamos pensar, que vuelven terraplanistas. Parece que tenemos algo como una vuelta a una cierta ignorancia, y eso tiene que ver con ciertos mecanismos de los que vamos a hablar hoy. Tenemos un grave problema de comunicación, y para entender sus causas es preciso analizar lo que voy a llamar el ecosistema en el que vive, circula
y se multiplica la desinformación. Como veis aquí, la desinformación actúa como un virus en el ecosistema de las sociedades digitales. Hasta ahora, ningún virus biológico ha conseguido un ritmo de propagación que sea comparable con el de la distribución de los bulos en las redes sociales. Y no es por casualidad que su distribución en la red se rastrea mediante los mismos modelos matemáticos que usan los epidemiólogos. Y eso nos ayuda también para ver que ningún virus llega a una propagación como que sea comparable con la desinformación. Voy a ahondar un poco más en la metáfora del ecosistema. Los ecosistemas son sistemas de equilibrios entre los organismos de diferentes especies, las interrelaciones entre ellas y el medio ambiente. Y hay ciertos desequilibrios, eso lo sabemos también por el tema del cambio climático, que ponen en peligro el sistema en su conjunto. Y me temo que algunas de nuestras prácticas epistémicas, es decir, de nuestras prácticas que tienen que ver con cómo conseguimos conocimientos, con cómo entendemos nuestro mundo, que algunas de estas prácticas se están desequilibrando y se acercan cada vez más a un estado en el que pierden sus funciones de autorregulación, ¿no? Como un ecosistema que se desbalanza. Para salir de la crisis sanitaria y socioeconómica y evitar en la medida posible el problema de la infodemia, necesitamos un diálogo abierto y transparente entre los científicos, los políticos y la sociedad. Nos hemos quejado muchas veces de la falta de transparencia durante la pandemia. Pero este diálogo, como cualquier comunicación, solo funciona bajo ciertas condiciones. La comunicabilidad, la comprensión mutua, así como la transferencia de conocimientos que eran tan importantes durante la pandemia, ¿no? Sobre todo sobre los temas de salud, dependen del equilibrio entre tres factores, que son la incertidumbre, la confianza y la responsabilidad. Existen complejas interrelaciones entre los tres ámbitos. Lo voy a explicar un poco. Podéis imaginároslo como si esto estuviera tumbado y se moviera ahí en ciertas direcciones. Con más certezas es más fácil confiar, pero especialmente en tiempos de incertidumbre y crisis es importante mantener un alto nivel de confianza. Cuando la balanza entre incertidumbre y confianza se desequilibra, es necesario promover una actitud responsable que genere confianza y la reconduzca a un nivel que permita mantener el conocimiento y la cohesión social. Es decir, la responsabilidad es como un factor corrector que podemos usar. También existe una relación directa entre la incertidumbre y la responsabilidad. Esta última, la responsabilidad, es de mayor importancia en situaciones de riesgo, cuando actuamos sobre una base reducida de certezas. Así, incertidumbre, confianza y responsabilidad son los tres componentes de lo que podemos llamar equilibrio epistémico. Es como un equilibrio de un ecosistema. Por decirlo en otras palabras, son tres factores clave para la comunicación, para el conocimiento y para la convivencia en la sociedad. Ahora entendéis por qué me gusta tanto la metáfora del ecosistema, ¿no? De la desinformación. Porque la comunicación también requiere un equilibrio sistémico. Veamos con más detalle estos tres elementos clave.
tenemos ahí primero la incertidumbre. La incertidumbre es consustancial a la vida humana. Nuestra condición epistémica, nuestra forma de estar en el mundo y conocer, consiste precisamente en tener conocimientos limitados, conocimientos a medida humana, en vivir con certezas, pero que no son absolutas ni inmutables. Consiste en tolerar y saber manejar un cierto nivel de incertidumbre. Hemos desarrollado diversos mecanismos de protección y una gran variedad de prácticas para bajar el nivel de incertidumbre. Por ejemplo, con distintas prácticas científicas, a través de las que generamos conocimiento, también con la creación de estructuras sociales, políticas, jurídicas o tecnológicas que proporcionan seguridad, de tal manera que estamos ya acostumbrados a vivir con niveles de incertidumbre relativamente bajas. Y si viajamos a otros países, vemos que no en todas las sociedades tenemos el mismo nivel de certidumbre como aquí. Sin embargo, la pandemia ha desafiado nuestra arrogancia tecnológica, haciéndonos conscientes de nuestra propia vulnerabilidad y de nuestra interdependencia. Nos ha acordado de que inevitablemente vivimos en y con incertidumbres. Y como si de una especie de antídoto contra las incertidumbres se tratara, echamos mano de la confianza, la fiabilidad y la responsabilidad como herramientas esenciales para poder vivir con ellas. Pensad en los primeros meses de la pandemia, ¿no? Esas actitudes, ese ambiente de querer ayudar, de cohesión social, ¿no? Eran actitudes que crean confianza, actitudes responsables. Por ello, la exploración de las incertidumbres es un desafío interno al que nos enfrentamos en nuestras vidas. La pregunta metafísica, ¿no?, que se hacía la filosofía antes, ¿qué es la certeza absoluta o la verdad última y cómo podemos obtenerla?, ha sido sustituido por otro reto filosófico, que consiste en entender qué significa para los seres humanos tener que vivir inevitablemente con incertidumbres en la vida cotidiana, en la vida social e incluso en las ciencias. Por consiguiente, la tarea crucial de la filosofía y de las ciencias ya no es maximizar la certeza e intentar estar en condiciones de captar certezas absolutas. No llegamos a esto. El nuevo desafío es más bien permitir grados de certeza, es decir, grados que nos permitan tener una cantidad suficiente de seguridad a partir de unas exigencias específicas y delimitadas. Vamos al segundo punto, lo de la confianza. La confianza es un elemento fundamental de la moral. Además, es uno de los pilares de la convivencia social. En la todavía presente pandemia, la confianza en la ciencia, en una gobernanza competente y en las instituciones públicas es crucial para la aceptación de las medidas drásticas que hemos vivido de confinamiento, por ejemplo, de cambio de costumbres en la vida, que nos han exigido. Estamos aquí todavía con las mascarillas puestas, que hace 3 años nadie podía habérselo imaginado. Y son medidas que incluso restringen libertades fundamentales. La hemos aceptado porque confiamos en las instituciones, en este caso. Y la confianza en la ciencia es la base tanto para la aplicación de las medidas restrictivas por parte de los gobiernos como para su aceptación en la sociedad.
Y si no pudiéramos haber confiado en los ciudadanos, ninguna medida para frenar la propagación del virus habría tenido el impacto deseado. En este contexto hay que destacar que la confianza no es solamente un recurso ético, sino que también tiene una función epistémica, que vamos a ver que es crucial para cualquier comunicación y cooperación, para cualquier práctica social y cultural. Y la desinformación nos hace perder esta confianza, crea desconfianza. Pero tal confianza epistémica de la que hablo no debería confundirse con conformismo, ni implica una postura acrítica, ¿no? Muchas veces dicen, ¿cómo puedes confiar? Hay que ser escéptico. No, se puede tener confianza crítica. Lo importante es que sin confianza se diluyen las bases de la comunicación que permiten la discrepancia. Sin confianza, sin una confianza mínima entre nosotros, se socava el fundamento que posibilita la argumentación, la deliberación, y se debilita el sistema de creencias básicas comunes, que luego son las que posibilitan la duda. Es decir, que necesitamos una cierta base de confianza entre nosotros. No confundirla con posturas acríticas. Vamos al tercer punto, la responsabilidad. En la pandemia, a menudo se ha hablado de responsabilidades e irresponsabilidades, casi siempre proyectados sobre los ciudadanos. Bueno, también sobre el gobierno. Veamos, pues, el papel de la responsabilidad en nuestro equilibrio. La responsabilidad ciudadana está estrechamente vinculada con los niveles de confianza y de incertidumbre en la sociedad. Tanto las prácticas y actitudes responsables como los marcos normativos e institucionales que emergen de ellas generan confianza. En las ciudades contemporáneas complejas, la responsabilidad tiene muchas formas de realización y de implementación. Sin embargo, la complejidad nos hace necesario repensar un poco el concepto clásico de responsabilidad. Vamos a ver cómo es este concepto clásico. El modelo clásico de responsabilidad tiene tres momentos clave: la causalidad, la intencionalidad y la individualidad. Me explico. Este concepto considera la responsabilidad de un individuo por las consecuencias de sus acciones, por el daño que inflige a otros. Una responsabilidad que luego tiene una interpretación moral como jurídica. Pero incluso este concepto simple y bipolar, digamos, de responsabilidad, que se refiere a la relación entre el causante de un daño y la parte perjudicada, incluye ya un sistema de normas de evaluación y una autoridad de juicio, la conciencia, la sociedad, un tribunal, lo que sea. Lo que pasa es que este concepto de responsabilidad moral y jurídica individual, que todavía sigue vigente y es importante, y ya no es suficiente en las sociedades globalizadas. Y desde luego no en el contexto complejo del Internet. ¿Por qué no? Pensamos un poco sobre ello. En un entorno tan altamente interconectado, donde es tan difícil reconocer el daño que puede causar el simple reenvío de un mensaje, necesitamos un concepto de responsabilidad mucho más complejo. Uno que combine la responsabilidad moral con la epistémica, ¿no? Que también para nuestros conocimientos, para la comunicación, y que combine la responsabilidad individual o corporativa con una que sea estructural. Todavía no tenemos un buen concepto para eso, que es eso, responsabilidad estructural, pero que tiene que ver con el uso que hacemos, por ejemplo, en Internet, que
en principio no nos sentimos en un alto grado responsable por daños que podemos causar, ¿no? ¿Por qué? Porque ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, vamos a volver un poco al tema del equilibrio del que he hablado. La perspectiva sistémica del equilibrio epistémico nos da una clave para entender mejor los mecanismos que provocan cambios preocupantes de racionalidad y de sentido común, y que se plasman en actitudes conspiranoicos, negacionistas y anticiencia. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que explorar entonces aquellos factores que aumentan o reducen la incertidumbre, socavan o refuerzan la confianza, debilitan o estimulan el sentido de responsabilidad de los ciudadanos, ¿no? Es para nosotros como una clave para entenderlo. Y en nuestros proyectos de investigación hemos identificado pues, una multitud de factores psicológicos, tecnológicos y cognitivos. Veamos una selección de los principales factores que desestabilizan este equilibrio. Y de algunos de ellos luego voy a hablar un poco más deprisa. Está la polarización afectiva e ideológica, que está fomentada por la mediación de la política y la conversión de los políticos en estrategas de marketing. Luego la tratamos con más detalle. La falta de una cultura deliberativa bien asentada, ¿no? Una cultura de argumentación política, ¿no? Que pudiera transmitir valores epistémicos, ayudar a moderar la parcialidad, promover la transparencia y reforzar una cierta humildad epistémica. También hablaremos de ello un poquito más luego. Luego un punto muy, muy importante. El diseño algorítmico de las plataformas digitales, que a través de cámaras de eco y filtros de burbuja refuerzan los sesgos cognitivos de los usuarios, como por ejemplo el sesgo de grupo, el sesgo de la confirmación o el sesgo de deseabilidad social, ¿no? Es decir, el sesgo que usamos para obtener aprobación social y así creamos una imagen distorsionada de nosotros mismos, ¿no? También hablaremos un poco de los sesgos luego. El cuarto punto, la mercantilización de la información, sobre todo en las redes sociales, pero también en el ámbito del periodismo tradicional. Mercantilización que va de la mano de la ya permanente propaganda electoral de los partidos políticos. Todos estos son factores, propaganda, que conllevan tradicionalmente un aumento de desinformación. No debería ser así, pero suele ser así. Y luego unos puntos que vienen un poco desde la perspectiva filosófica, que allí está el discurso relativista de la posverdad, ¿no? Que usa mucho los negacionistas y los conspiranoicos, ¿no? De un pensamiento postfáctico, ¿no? Ya no hablan de hechos, sino que ya hemos superado los hechos, ¿no? Y es un pensamiento, un discurso que socava la diferencia entre verdad y mentira, la diferencia entre conocimiento y opinión, y que sustenta además una nueva retórica escéptica, fomentando la cada vez más omnipresente conspiranoia, y esa conspiranoia crea una duda desmesurada y una desconfianza generalizada. Es otro punto que miraremos con más detalle. Y por último, cabe mencionar que varios mecanismos de producción de ignorancia se aprovechan también de una imagen errónea de la práctica científica, que convierte en debilidades justamente las fortalezas que permiten sus avances, la adaptabilidad, la falibilidad y la revisión constante.
Lo último vale sobre todo para los movimientos negacionistas, anticiencia y antivacuna, pero tiene también un efecto desestabilizador en la sociedad en general. Y así se erosiona más el concepto de verdad. Vamos al primer punto. Bueno, aquí veis un poco el tema. Veamos, pues, primero las diferentes formas y efectos de la polarización. Aquí en los últimos meses se ha hablado mucho de polarización. Tanto las redes sociales como el actual escenario político aquí en España, pero también de forma análoga en otros países, han contribuido a la extrema fragmentación ideológica de la esfera pública. A lo mejor lo habéis notado incluso en vuestros chats familiares, en vuestros círculos de amigos. Se han creado como universos en paralelo, y eso en un momento en que la cohesión social resulta crucial para abordar los retos socioeconómicos que nos plantea la actual crisis. Y también otros grandes desafíos que tenemos pendientes, y que por la pandemia han pasado a un segundo plano, pero no creamos que ya hayamos superado todas las crisis, ¿no? Pienso en el cambio climático, las migraciones, la creciente desigualdad, también en los irrefrenables avances de la inteligencia artificial en nuestro entorno vital. La polarización es un obstáculo para abordar estos problemas de forma responsable, tanto a nivel político como a nivel de la sociedad civil. Vemos un poco mejor cómo funciona eso de la polarización. Sí, ahí lo tengo. Los procesos de polarización se plasman en un alineamiento progresivo de los ciudadanos en torno a grupos excluyentes entre sí. Y podemos distinguir entre dos formas de polarización, la ideológica y la afectiva. La polarización ideológica consiste en una dinámica de los partidos, de los propios partidos, hacia los extremos, ¿no? Izquierda, derecha, nacionalismo, regionalismo. Los partidos se vuelven más extremistas, por decirlo así, ¿no? Y eso tiene que ver con ciertas dinámicas y con la desinformación. Las estrategias de polarización ideológica se suelen centrar primero en el plano simbólico, lo llamamos también identitario, es decir, en la identificación con ciertas posturas políticas, por ejemplo, conservadurismo, progresismo o nacionalismo. Y tan solo en un segundo paso, esta polarización simbólica afecta también al posicionamiento de los partidos respecto a temas concretos, a lo que se suele llamar polarización práctica. De estos tipos de polarización ideológica, que se refiere a dinámicas de los posicionamientos de los partidos, cada vez más a los extremos, podemos distinguir algo que es muy importante en las redes sociales y que es la polarización afectiva, que se refiere a las emociones y los sentimientos de afinidad o hostilidad hacia los partidos, sus líderes y sus votantes. Si veis en Twitter, en Facebook, también en WhatsApp sobre todo, tenemos muchas veces algo como una guerra, ¿no? entre los partidarios diferentes. Los estudios, tanto a nivel europeo como a nivel global, dejan claro que este tipo de polarización está fomentado por altos niveles de desempleo y desigualdad, ¿no? Es también interesante, ¿no? Los factores que influyen ahí. Podemos diferenciar entre tres ámbitos, ¿no? Que incrementan la polarización. El propio debate político-ideológico, luego el ámbito mediático digital,
donde podemos hablar de una mercantilización comunicativa y, muy importante, las condiciones sociales, sobre todo el nivel de desigualdad y pobreza. Es decir, las condiciones de vida influyen también mucho. ¿Por qué me preocupa tanto el tema de la polarización? Es tan preocupante porque no se limita a la esfera política, sino que se ha extendido a todos los ámbitos de nuestra vida, hasta la relación con nuestros amigos, con vecinos o con familiares. Además, afecta a las más diversas cuestiones ideológicas y está diseñada para eliminar la apertura de nuestras creencias y la capacidad de corregirlas. En el ámbito político, la polarización produce además un bloqueo entre grupos cada vez más homogéneos y excluyentes entre sí, ¿no? Estos movimientos que hemos visto ayer, antes, que no solo se van a los márgenes, sino que se cierran también. A ver, y estos grupos, cada vez más homogéneos y excluyentes entre sí, ya son incapaces de llegar a acuerdos, lo cual a su vez lleva a que busquen cambiar las mayorías existentes, ¿no? Porque si no pueden hablar entre ellos, pues no hay otra manera. Lo cual lleva a que nos encontramos ahora en una permanente campaña electoral durante todo el ciclo político ya. La consecuencia es una constante presencia de propaganda y retórica electoral que se limita a la difamación del adversario y que produce un vaciamiento de los programas de gestión y gobierno. Los ciudadanos que no han caído en las estrategias polarizadoras responden muchas veces con cinismo y frustración o incluso con el rechazo de la política en general, con lo que llamamos desafección democrática. Todos estos son mecanismos que están acelerados por la desinformación y por estas dinámicas en Internet. Sin embargo, hay teóricos de la política que insisten en la importancia de crear tales antagonismos y disyuntivas simplificadoras para volver la comunicación política más eficiente, ¿no? Pensamos en políticos como Trump, que han aprendido de ellos. Y conforme a ello, las tácticas políticas se asemejan cada vez más a las estrategias de marketing, ¿no? Juegan con emociones y prejuicios, usan todas las herramientas retóricas del populismo y se aprovechan de mecanismos psicológicos que producen perspectivas altamente sesgadas. Sesgos cognitivos como el sesgo de confirmación, la polarización de grupo que radicaliza las opiniones, los efectos de repetición o la excitación afectiva, alimentan así una serie de falacias informales que inhiben el razonamiento crítico, que así nos volvemos cada vez más acríticos. Bueno, tenía una parte sobre sesgos cognitivos, lo voy a dejar ahora porque veo que el tiempo ya va corriendo y queremos llegar a otros puntos más. Lo que me parece muy importante en este ámbito es la pregunta que cómo podemos frenar estas tendencias, ¿no? Que España es uno de los países con mayor polarización afectiva a nivel global, y el espacio de la deliberación está ahora impregnado de un ambiente de desconfianza, cargado de fuertes emociones negativas, ¿no? Un ambiente que dificulta el debate y la decisión razonable. Nos entregamos a una cultura del odio y de la sospecha en la que ya no somos capaces de distinguir entre manipulación y sinceridad. Esto nos llevaría, en términos kantianos, como soy aquí como filósofa, también tengo que decir algo sobre filósofos, nos llevaría de vuelta al egoísmo y a la insociabilidad. La formación de una esfera pública crítica consiste precisamente en lograr superar este antagonismo
en suprimir el egoísmo bajo una perspectiva pluralista, en la que se reconoce la dignidad del otro ser humano, que es nuestro conciudadano. Bueno, pues entonces vamos a ver qué podemos hacer para despolarizar la sociedad. Tenemos que evitar proyectar estereotipos sobre los miembros del bloque contrario. Hay que hacer un esfuerzo por despersonalizar la política, por criticar las propuestas políticas y no la supuesta falta de virtud moral del político, por evitar la descalificación o deslegitimación o la estigmatización del adversario. La forma es muy importante. Incluso deberíamos, en cierto modo, desmoralizar la política, en el sentido de no aplicar un esquema de blanco y negro y concebir la arena política como un campo de batalla entre el bien y el mal, ¿no? Donde cada uno se entiende como perteneciente al bando de los buenos, claramente. Habría que pragmatizar y descomercializar la política también, centrando el debate en problemas y soluciones concretas, sin relacionarlas directamente con marcas políticas, diseñadas para el mercado electoral. Deberíamos evitar simplificar las cuestiones complejas a meros antagonismos, ir más allá de la política partidista, pluralizar los debates públicos, incluyendo a personas que mantienen posiciones matizadas. Hay que influir también, aunque sea difícil, en los líderes políticos para que moderen su comportamiento sectario, concienciar a los ciudadanos de los peligros de la polarización. Debemos aplicar el principio de caridad, es decir, evitar atribuir desde el principio irracionalidad, falacias lógicas o falsedades a aquellos cuyas posiciones no entendemos. Y un último punto muy importante aquí, reconocer que nuestras libertades personales están limitadas por las libertades de los demás. Necesitamos algo más que un concepto negativo de libertad, como no injerencia del Estado en nuestros asuntos, sino un compromiso con el civismo que implique la idea de libertades cívicas, fraternales, en vista de nuestra interdependencia y vulnerabilidad. Y para todo eso necesitamos ciudadanos autónomos, bien informados, críticos, responsables, ciudadanos con iniciativas sociales y sobre todo con ciertas virtudes epistémicas que ayudan a que los bloques polarizados vuelvan a intercambiar argumentos y buscar acuerdos. Es en la deliberación pública en donde se fomentan estas virtudes. Tenemos que convertir la deliberación y la participación en una cultura democrática, en una práctica común. Una cultura deliberativa bien asentada, que incluya la predisposición de revisar las propias convicciones ideológicas, podría ser un fuerte antídoto contra la elevada polarización. Vamos a un segundo punto que tiene que ver con la imagen de la ciencia. Es que no sé si sería mejor, quizá pasamos por ello y vamos al tercer punto que nos interesa quizás un poco más, que tiene que ver con el tema de la posverdad. A ver, si luego queréis podemos hablar también del tema de la ciencia, porque ahí hay un punto muy importante que tiene que ver con la confianza en la ciencia, que solo funciona si hay una correspondiente responsabilidad por los científicos y ciertas garantías por el sistema de control en las prácticas científicas. Pero yo creo que vamos a saltar este punto porque el tiempo está corriendo y vamos a este último punto antes de llegar a los consejos prácticos. Y que tiene que ver con este concepto tan raro de la posverdad.
Vamos a ver en qué consiste esa idea de la posverdad que proporciona el trasfondo teórico de los argumentos negacionistas, hiperescépticos y conspiranoicos, y por qué resulta tan difícil rebatirlos. Pues es la parte un poco más filosófica que vamos a ver ahora. Nuestra comprensión del mundo se configura en procesos de interpretación y depende de prácticas interpretativas que compartimos entre todos, ¿no? Pueden ser culturales, científicas, religiosas, artísticas u otras. Y todo nuestro contexto vital está impregnado de una serie de creencias que emergen de estas prácticas, ¿no? Estos sistemas de creencias pueden considerarse la base de las normas de racionalidad. Eso es muy importante. Actuar, pensar y hablar en coherencia con nuestras creencias, con las creencias que forman nuestra imagen del mundo, eso es lo que se considera razonable. Estas creencias o certezas, que también tienen que ver con nuestros conocimientos, pero pueden venir de otros ámbitos, no solo de la ciencia, ¿no? Son el trasfondo sobre el que distinguimos entre lo verdadero y lo falso. Dentro de estos marcos, de estos trasfondos, existe el error y el acierto. Y también hay una dinámica que incluye la posibilidad de cambiar estas creencias, estos marcos. También las certezas muy bien asentadas. Eso es muy importante para entender el negacionismo y las teorías de conspiración, porque tenemos ahí un problema que tiene que ver con que hay diferentes trasfondos de creencias que se han formado. Es característico de los sistemas de creencias que no son inmutables, tienen su propia histórica y cambian con el tiempo. Y no hay garantía última de acierto, eso es típico para nuestra situación epistémica. Siempre queda en el horizonte la posibilidad de equivocarnos, de fallar, de cometer un error o vivir con sistemas de creencias que resultan mejorables. Entonces, ¿en qué se basa la certeza de nuestros conocimientos? ¿De dónde procede la seguridad con la que actuamos, hablamos y juzgamos? ¿En base a qué justificación confiamos en lo que percibimos y observamos, que aprendemos y experimentamos? Estas son las típicas preguntas del escéptico, que pueden resultar desconcertantes en una situación como la nuestra, en la que todo conocimiento se concibe como condicionado por prácticas de interpretación y sistemas simbólicos. Un panorama en el que no es posible adoptar un punto de vista de Dios que fuera de lo culturalmente impregnado. Y es esta situación la que ha dado lugar al mito de la posverdad. Una lectura popular de ciertas corrientes filosóficas ha contribuido a un pensamiento postfactual que se extiende cada vez más y que produce indiferencia hacia la distinción entre verdad y mentira. La visión de nuestra época como era de la posverdad se nutre en gran parte de la comprensión equivocada de unos cambios paradigmáticos en el campo de la filosofía. Hemos aprendido lo problemático que es la dicotomía entre hecho y valor. No podemos separar estrictamente hechos y valores, eso es verdad. Además, hemos tomado conciencia de múltiples factores que condicionan la experiencia y el conocimiento. Los conceptos, los valores, emociones, lenguajes, signos, costumbres. Toda experiencia depende de procesos de interpretación, incluso lo que en ella cuenta como dato, hecho o información, como objetivo o real o como verdad. Pero, como ha destacado Karl Popper, hasta lo supuestamente más objetivo, los datos de observación en las ciencias, ¿no? Lo que vemos en el microscopio, son interpretaciones a la luz de teorías. Todo eso lo suscribo, pero, y ahí está el malentendido, el hecho que un fenómeno se describa desde un marco conceptual y basado en ciertas consideraciones prácticas
no anula la objetividad del juicio sobre ello. El hecho de que los datos siempre son procesados, conceptualizados e interpretados no invalida la distinción entre verdad y mentira o entre realidad y ficción. Podemos y tenemos que hacer estas distinciones. Es precisamente nuestra condición humana como seres históricos y culturales la que nos permita y la que nos obliga a hacerlo. La distinción entre verdad y mentira, entre lo verdadero y lo falso, es una condición básica de la comunicación. Y en el momento en que la mentira deja de ser una excepción, y eso es lo que pasa con la avalancha de desinformación, la propia comunicación colapsa, se paraliza. Pues voy a ver qué hacemos para llegar a nuestros puntos. Vamos a hablar un momento sobre conspiranoia y luego llegamos al punto de los consejos que os interesan probablemente un poco más, ¿no? Me doy prisa. Sin embargo, hoy en día nos enfrentamos a una serie de estrategias de manipulación que recurren a estos argumentos escépticos y relativistas. Este nuevo relativismo vincula la verdad y los hechos no solo a marcos epistémicos comunes que compartimos, ¿no?, sino a puntos de vista particulares e individuales, ¿no? Esto significa que cada uno tiene su propia verdad, cada uno tiene sus propios hechos, ¿no? Es un relativismo individual, ¿no?, una posición que socava la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Y estos planteamientos erosionan los cimientos de nuestro conocimiento y ponen en peligro los logros culturales de nuestras sociedades. Este tipo de estrategias argumentativas son las que encontramos en ciertas ideológicas populistas, pero también son características de las teorías de conspiración y de los movimientos negacionistas, anticiencia, antivacuna, ¿no? No es casualidad que a menudo vayan de la mano, ¿no? Son difíciles de refutar porque invalidan cualquier contraargumento, ¿no? Porque lo problemático es que forman así propios sistemas de creencias, ¿no? Con cada mensaje que viene y que refuerza tu propio punto de vista, ¿no? Se consolidan sistemas de creencias que se superponen a los convencionales y los que compartimos aquí intersubjetivamente. Lo particular de estos sistemas de creencias es que no incluyen la posibilidad de corrección. Son infalibles, porque la propia lógica de la conspiranoia que está detrás las hace inmunes ante cualquier crítica. Todo argumento en contra no hace nada más que confirmar la sospecha de conspiración, control y engaño. Por esta razón, los intentos de marcar los bulos y mensajes conspiranoicos como desinformación que ha probado Facebook han tenido efectos contraproducentes, ¿no? Porque estas páginas han sido las más cliqueadas, las más vistas de todos. No es conveniente tachar de estúpidos a los que se dejan convencer o inquietar por el argumentario de los conspiranoicos, los negacionistas. Más bien deberíamos tratar de entender qué es lo que para este grupo de personas da credibilidad a afirmaciones que a muchos de nosotros nos parecen totalmente absurdas y que tuvieron una fuerte influencia en episodios antidemocráticos como el asalto al Capitolio en Estados Unidos, ¿no? Debemos tener en cuenta que lo que cuenta como racional, como argumento o prueba, lo que nos parece evidente o verdadero, depende de un fondo de creencias compartidas. En consecuencia, si cambian considerablemente las creencias por esos movimientos que he descrito antes, eso implica también cambios de racionalidad y de sentido común. Por eso es tan difícil intercambiar argumentos con este mundo conspiranoico y negacionista. No solo somos vulnerables físicamente, sino también cognitivamente. Y por ello están
Por ello es tan importante desenmascarar los mecanismos de manipulación mediante desinformación. Tenemos que aprender a bloquear los argumentos de conspiranoica, desmontar los mitos de la posverdad, para restaurar las funciones reguladoras del sentido común y esbozar las líneas generales de una confianza crítica y acotada. Si esto no se consigue, nos hallaremos ante un gran problema. Cuando desvanece la confianza epistémica, cuando se desmorona la distinción entre verdad y mentira, conocimiento y opinión, hechos y ficción, desaparece también el mundo común en el que conviven personas con puntos de vista diferentes y a pesar de sus opiniones opuestas. Por eso decimos muchas veces que parece que viven en otro mundo, en un mundo paralelo. Vamos, por último, a algunos consejos prácticos para protegernos de la desinformación. Lo que pasa es que por todos estos mecanismos conllevan unas tendencias que desdibujan los límites entre lo real y lo virtual, ¿no? Entre los hechos y su interpretación. Y con la pérdida de confianza en la fuerza de los argumentos también desvanece la confianza en nuestras propias facultades críticas, ¿no? Se han establecido nuevas reglas de discurso, una nueva retórica que mide todo en términos cuantitativos, ¿no? En una cultura en la que gana el interlocutor que tiene más clics, más seguidores, más likes, el más agresivo, el más mediático, ¿no? Abrimos la puerta al populismo, al discurso del odio, ¿no? Mientras que los que no están de acuerdo acaban adoptando una actitud pasiva o fatalista ante la sensación de impotencia. Por ello es tan importante saber cómo evitar que nos convirtamos en víctimas o en difusores de la desinformación. ¿Cómo podemos afrontar la infodemia? Podemos hacer mucho más de lo que pensamos. Aquí tenéis una ilustración de la Organización Mundial de Salud. Vamos a hablar rápidamente sobre algunos de estos consejos. En primer lugar, tenemos que volver a consumir noticias de forma pausada, con más cautela ante lo sensacional. Si nos tomamos nuestro tiempo y no transmitimos inmediatamente todas las noticias excitantes, quizás podemos cortar la cadena de difusión, al menos en un ramal. Tenemos que fijarnos en quién publica la información, contrastándola en distintas fuentes. Si no tiene fuente, hay que tener cuidado. Y si la tiene, ¿es una fuente fiable? ¿La conocemos? No pensamos solo en la persona que quizás nos ha mandado este mensaje, sino en la que ha creado este mensaje. Eso es lo importante. Podemos buscar en Internet el nombre del autor, por ejemplo, para comprobar que existe y que es fiable. También hay estafadores, pero ya es un primer paso que hemos hecho. No deberíamos quedarnos con los titulares, muy importantes, sino leer el texto completo, sobre todo si los titulares son provocativos o muy sensacionalistas. La manipulación de titulares es otra forma de desinformación. Ayuda también fijarnos en el lenguaje. El lenguaje de los bulos suele ser sensacionalista, apelar directamente a nuestras emociones y sobre todo al miedo o al enfado, ¿no? Lo que nos provoca a reenviar el mensaje directamente, sin pensarlo mucho, ¿no? Del primer afecto directamente. Siempre es recomendable comprobar la fecha de la noticia y también de sus partes, ¿no? Es una estrategia típica de desinformación utilizar imágenes, titulares o estadísticas fuera de su contexto original. Vemos imágenes que vienen de otras situaciones, de otros países, ¿no? Además podemos consultar, y eso es muy importante, las páginas web de las agencias de verificación. Aquí en España
hay 3 agencias de verificación a nivel nacional que son Neutral, F-Verifica y Maldita.es. Os recomiendo ver estas páginas. Si no solo consultamos estos sitios, sino que también colaboramos con ellas, con estas agencias, llamando la atención sobre información sospechosa, podremos quizás cortar más de un ramal de esta cadena de difusión y contener así su propagación. Y por último me gustaría decir que estas páginas, sobre todo en las páginas web de Maldita.es, encontráis material muy interesante, material muy didáctico sobre cómo romper estas cadenas de la propagación y de la desinformación, y que están hechas, la mayoría de los tienen vídeos, tienen también tablas, imágenes, pero los vídeos están hechos sobre todo para jóvenes, para adolescentes, y la verdad que he mirado algunos y que son muy instructivos y buenos. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención, que he hablado mucho, demasiado. Y bueno, espero que hablemos un poco sobre el tema. Si tenéis un micrófono. Pues es que no Mira, sé. quizás te puedes un momento quitar la máscara. Es que no sé cómo decirle. Yo tengo una desconfianza tan grande, que es que estoy como perdida. Que algunas veces pienso, pues es que no sé nada, porque que no entiendo nada. Que hay palabras que cada vez están más usadas y cada vez se utiliza menos para la vida. Pues hay muchas cosas de las que hablan los políticos no hacen nada más que discutir, quítate tú que me pongo yo, y no llevan a ningún sitio. O sea, que yo precisamente ayer a las 6 de la mañana me desperté, puse la radio y le tuve que quitar porque me estaba poniendo mala. ¿Y qué podemos hacer? O sea, ¿qué podemos hacer? Yo me siento engañada. Me siento engañada en esta vida. Y me quedo así como diciendo, bueno, voy a procurar que el redondel que tengo yo no pierda el sentido y a ver qué pasa. ¿Qué quiere que le diga? Que lo que usted ha dicho tiene mucha razón, pero podía ir al Congreso de los Diputados y contárselo a ellos también. No, es algo muy, muy característico y muy, muy sintomático lo que usted me está diciendo ahora. Esta sensación que nos inunda, ¿no? Que casi de rabia, que estamos escuchando qué está pasando y no estamos contentos con nada, ni con el tono, ni con... Y yo creo que tiene que ver que estos son efectos de estas estrategias que he mencionado, ¿no? Son efectos también de la polarización, son efectos de esta falta de querer entenderse, ¿no? De que cada uno se cierre en su posición, de esta falta también de empatía, ¿no? Que vemos en todo el ámbito político, pero cada vez más también en la sociedad. Y lo que me parece interesante, que es que no sé si usted lo ha notado también, durante los primeros meses de la pandemia, yo tenía un cierto optimismo. Yo pensaba que íbamos a aprender mucho de la pandemia, ¿no? Que algo estaba cambiando, que nos estábamos abriendo, ¿no? Pero yo creo que al final, y eso tiene que ver también con el hecho de esta dependencia que teníamos de las pantallas y de que todo nos llegaba a través de WhatsApp, de Facebook, de YouTube, de otros tipos de canales.
esto nos ha llevado, esto ha fragmentado la sociedad cada vez más, ¿no? Y nos ha llevado a ser opositores entre nosotros en vez de ayudarnos. Y vemos que el escenario político lo refleja, pero lo refleja a un nivel que da miedo. Y por eso insisto tanto en la importancia de volver de intentar desarrollar una cultura deliberativa, una cultura de intercambiar argumentos, de hablar también con respeto. Escuchamos la radio mira, escuchamos estos debates entre políticos y lo primero que escuchamos son insultos, que muy pocas veces escuchamos a alguien que realmente nos ofrece una posición, nos explica por qué sería importante una cierta medida. Eso es lo que queremos escuchar y lo que haría falta. Pero es justamente, y es allí donde la desinformación juega un papel clave, porque la desinformación suele quitar todos estos contenidos y reducir los mensajes a un punto que toca algunas emociones en nosotros. Y eso es algo que yo creo que nosotros mismos tenemos que hacer también un esfuerzo de superarlo, de no caer en estas actitudes que quieren provocar. Y bueno, algo podemos hacer, pero yo entiendo muy bien lo que está diciendo, que no es fácil, ¿no? Y por eso una cosa podemos hacer desde la sociedad civil, pero a ver, a mí me gustaría también hablar ante políticos para explicarles algunos problemas que tengo. Sí, pero bueno, a ver, bueno, no son solamente los propios políticos, porque, a ver, por lo menos espero que cuando se encuentren entre ellos en las sesiones de trabajo, que ahí haya otro clima, otro ambiente. Pero el problema es que el ambiente que se transmite a la sociedad es otro. Y, bueno, pero sí, bueno, y se ve que ahí todo eso lo que me cuente usted ahora tiene que ver también con, vemos que caemos en un poco también en esa idea de engaño, ¿no? Que tiene que ver con una cierta falta también de transparencia que nos gustaría tener, ¿no? En este diálogo que he mencionado antes, ¿no? He dicho que necesitamos un diálogo más transparente entre política, ciencia y sociedad civil. Esto sería algo muy deseable y hay que reclamarlo, ¿no? Hay que trabajar para conseguirlo. Bueno, este tema que han sacado ahora de las disensiones políticas no son más que cortinas de humo para sacarnos del tema central, principal y distraernos. Ha citado hace poco a la sociedad alemana, que hay un porcentaje bastante alto reticente a aceptar esta tendencia al pensamiento único, a la verdad única y al rebaño inmunizado de libertad de pensamiento. Seguramente tienen memoria histórica de lo que pasó con la Alemania nazi y saben que el pensamiento único no conduce a nada más que a la anulación del individuo. Entonces, quizás no están tan desencaminados ese porcentaje considerable de gente que se resiste a esa linealidad de pensamiento, y quizás en España estemos demasiado encauzados por ese cauce, y valga la redundancia, al que se nos lleva
Y bueno, pues es envidiable esa sociedad alemana de perdidos, de ovejas negras. Es envidiable pues porque aquí somos demasiadas ovejas blancas, o son demasiadas ovejas blancas. Y la inmunidad de rebaño, Merkel, al principio de toda esta pandemia, repito, pandemia, habló de que no se conseguiría solucionar el problema que se avecinaba hasta que un 80% de la población no adquiriese la inmunidad de rebaño. Claro, yo entendí que la inmunidad de rebaño se adquiriría con respecto a un posible patógeno, la inmunidad de rebaño que da el sistema inmune. Siempre que tenemos una gripe, cualquier alteración de la salud, que pueda ser una enfermedad, es una alteración de la salud, adquirimos la fortaleza otra vez en el equilibrio, en la homeostasis, la adquirimos fortaleciendo el sistema inmune. Pero el sistema inmune no se fortalece con inoculaciones experimentales, como está ocurriendo con esta vacuna, entre comillas. Bueno, a lo mejor... Entonces, vuelta a la libertad de pensamiento, a la filosofía ética y a la ética filosófica, que en general no está imperando en lo absoluto. No sé, me podría extender mucho más, pero es lo que yo quería aportar aquí. Bueno, un punto que quiero destacar y que coincido con usted, que tiene que ver, que es que la autonomía es un punto clave en la ética, ¿no? La autonomía tiene que ver también con una capacidad de pensamiento crítico, ¿no? Y por eso yo no estoy en favor de un pensamiento acrítico, para nada, pero estoy hablando de otro punto clave de la ética, que es la responsabilidad, ¿no? Y de otro tipo de concepto de libertad, ¿no? Que la libertad solamente se puede mantener si respetamos también los límites de la libertad de los demás, ¿no? Pues las libertades se limitan unas a otras si vivimos en una sociedad. Si vivimos nosotros solos en una isla, da igual, podemos hacer lo que nos da la gana, ¿no? Pero en una sociedad las libertades se delimitan, las libertades de las diversas personas y además tenemos ciertas corresponsabilidades, ¿no? Por lo menos yo lo veo así. Y luego otro punto que creo que no debería haberlo dejado aparte, porque tenía todo un apartado sobre el tema de la ciencia, de la imagen, de una imagen distorsionada de la ciencia. Yo entiendo que ha habido miedo ante las vacunas, lo entiendo perfectamente. Yo creo que lo hemos tenido muchísimas personas, ¿no? Porque nunca antes hemos desarrollado vacunas en tan poco tiempo, ¿no? Pero es que nunca antes, y yo lo he vivido en primera persona en el CSIC, porque teníamos una plataforma grande, Salud Global, donde hemos estado en contacto en intercambio con científicos de todas las disciplinas del CSIC, también con los que desarrollan las vacunas y también con epidemiólogos, con personas de todas estas disciplinas científicas que estaban implicadas en cómo gestionar esta crisis, en qué podemos hacer, ¿no? Y por eso es tan importante destacar que al principio, claro, la ciencia no tenía una respuesta final, directa, ¿no? Que era algo que tenía que desarrollarse. Pero hay que destacar que nunca hemos tenido oportunidades para desarrollar tan rápidamente vacunas como la hemos tenido ahora, ¿no? Y allí también hemos podido aprovechar ciertos conocimientos anteriores, ¿no? Muchas de las vacunas que se han desarrollado ahora se han desarrollado a base de algo que llamamos ARN, ¿no?
que es un nuevo tipo de vacuna, pero los estudios sobre eso ya se han llevado a cabo durante muchos años anteriores, ¿no? Aprovechamos también de ciertos conocimientos que ya estaban desarrollados, ¿no? Y luego lo que pasa es que como hubo tanta gente infectada, no sé si hemos tenido nadie de nosotros ha vivido una pandemia como esta. Teníamos también pues unas condiciones para probar la efectividad de las vacunas como no hemos tenido antes en ninguna situación. Y todo eso tenía que ver con este desarrollo tan rápido, ¿no? También con una interdisciplinaridad que no hemos tenido antes, con un desarrollo tan rápido de las vacunas que hemos visto, visto aquí en esta pandemia. Y claro, entiendo que eso da miedo porque nunca ha pasado antes. Es una novedad. Pero al final yo creo que, bueno, yo por lo menos estoy convencida y allí tenemos el tema de la confianza y entiendo también cierta desconfianza hasta cierto punto. Pues yo estoy convencida de que se ha hecho una labor científica con garantías, es por lo menos lo que yo he visto. Y las vacunas han tenido que pasar, tienen los mismos estándares que han tenido vacunas anteriores. Y eso para mí es un punto muy importante. Pero eso no quita un aspecto que es inherente a la práctica científica, que es falible. Claro. Y la práctica científica tiene que ver con permanente revisión y permanente mejoramiento de lo que estamos desarrollando. Y por eso también hubo momentos en que decíamos, bueno, no sé, pero ¿eso está funcionando o no está funcionando, ¿no? Y se iban adaptando. Y claro, y son puntos que por el tipo de cómo por la manera de cómo se ha comunicado, ha creado desconfianza, pero yo creo que debería crear justo lo contrario, porque hemos visto allí que funcionaba el sistema de control, que son vacunas que se han desarrollado con garantías. Y bueno, siempre puede pasar que luego tengan algunos efectos secundarios que no podemos excluir esa posibilidad, pero probablemente mucho menos que cualquier medicamento que estamos tomando ya y que si vemos que ya no leemos estas, ¿cómo se llaman aquí? Estas, sí, bueno, que sí, lo que pasa es que justo ante las vacunas hay mucha más cautela, ¿no? Que ante cualquier medicamento que estamos tomando y que no pensamos mucho en las secuelas que puede tener. Como agencia controladora de noticias fake, ¿quién está detrás de Maldita? Pues, ¿Quién lo lleva eso? ¿Quién está? Sí, ¿Qué personas? Maldita, pues Maldita se ha fundado, creo que es una iniciativa, ha sido al principio una iniciativa de varios periodistas. Pues espero que se financien porque tenemos un problema enorme del periodismo. Bueno, perdona, yo también estoy financiado por el gobierno, lo siento mucho decirlo, pero
A ver, en cierto modo sí, porque Roberto y toda esta biblioteca está financiado por el gobierno. Si se quiere desconfiar de todo que está financiado por el gobierno, tenemos un cierto problema, ¿no? De eso. No, a ver, no he hablado mucho sobre este punto, pero es un punto muy importante que menciona. Porque, a ver, tenemos que hacer, que matizar más. Que una cosa son noticias que no son correctas por algún fallo que ha habido, porque alguien no se... Por algo se ha transformado mal, algo se ha comunicado mal o lo que sea. Pero eso no es desinformación. Desinformación es una información, no es información en este sentido, son noticias que intencionadamente erróneas, ¿no? Con fines, con el fin de manipular, y por detrás normalmente hay, porque se han rastreado mucho, ¿no? Sabemos que muchas veces por detrás hay intereses económicos. Se estudiaron muy bien en el caso del tema del tabaco, por ejemplo, ¿no? La industria de tabaco ha estado detrás de un montón de desinformación sobre Bueno, Enfodemia en principio es el concepto, la palabra que usamos para describir la situación que vivimos cuando estamos desbordados de información y entre esta información se encuentra mucha información no veraz, ¿no? Es un concepto complicado porque... ¿Cómo? No, yo no hablo de... No. Entonces me ha malentendido, porque yo no hablo de verdades absolutas, hablo de la importancia de poder distinguir entre verdadero y falso, ¿no? Eso sí. Y lo que vemos ahora en las redes sociales es un discurso que nos quita toda la base para diferenciar entre lo que es verdadero y lo que es falso. Pero eso no significa que hablaría de verdades últimas o verdades absolutas. No, porque... ¿Cómo diferenciamos? Bueno, podemos, a ver, vamos a hacer otra diferencia. Quizá sea más fácil de explicar la entre verdad y mentira. ¿Qué es una mentira? Una mentira es algo intencionado, es decir algo falso, crear producir un efecto intencionadamente a base de una información falsa, ¿no? Y eso es el punto. Eso es algo que sí podemos detectar. Y eso tiene que ver con ciertos intereses siempre, ¿no?
intencionadamente intentar manipular. Hola, yo quería contar un caso concreto y que Astrid, si quieres, lo matizas. Yo trabajaba en una biblioteca y hacía un club de lectura como el que algunos asistís, pero en ese caso era de Internet. La gente que apenas tenía o no conocía Internet, pues lo que hacíamos juntos era hacer búsquedas en Internet, crear un correo electrónico, etcétera. Y pensamos hacer algo interesante, y es buscar, no lo encontramos más que buscar un bulo. Buscamos una página, era sudamericana, por decir, pero da igual el lugar, en el que comentaban y presentaban posibles pruebas de que algo parecido al alpiste, no sé si era exactamente el alpiste, venía bien pues para infecciones, para problemas reumáticos y digestivos. Entonces buscamos qué más páginas sobre eso venían en Internet, y nos encontramos que había muchas páginas, muchos foros, incluso con fotografías, posibles estudios que decían que era bueno. Bueno, pues lo que hicimos en ese caso era preguntarnos y utilizar lo de la evaluación de la información, el primer punto que decías, y buscamos otras fuentes diferentes, concretamente bases de datos de médicas, americanas y españolas, en el que comentaban, estábamos haciendo un poco de fact-checkers. Esos médicos estaban diciendo que habían detectado esas páginas en que decían que el alpiste era bueno para esas dolencias y que era todo lo contrario, podían producir problemas gástricos. Bueno, pues para estas personas que acababan de entrar en Internet fue un mundo, porque Internet para mucha gente es la autoridad, y porque lo dice en Internet será porque es verdad. Pero es que tenemos que evaluar las fuentes, es importantísimo. Y la verdad, pues no lo sabe nadie, ni yo ni Astrid dónde está. Pero si buscamos 5 fuentes en lugar de 2, estaremos un poquito más cerca. Siempre digo, bueno, al principio lo he dicho también, la biblioteca es una fuente de información magnífica, magnífica. ¿Por qué? Porque tenemos gente que ha escrito hace 20 años, hace 2000 años y hace un mes sobre el alpiste, sobre las vacunas, sobre la desinformación, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que buscar foros adecuados, y una de las autoridades no es Internet, desde luego, pero es la ciencia. La ciencia ha determinado muchas cosas. Hay verdades absolutas como que a 100 grados el agua hierve. Eso será siempre así. No podemos decir que tenemos la verdad en muchas otras cosas, pero la ciencia nos ha servido. La gripe española en 1918 se llevó por delante a decenas de millones de personas en cuestión de 6 meses. En esos 6 meses que han pasado, resulta que hemos tenido no una vacuna, sino 3 vacunas que no sabemos lo que va a ocurrir dentro de 30 años, si tiene efectos secundarios o irreversibles, pero el hecho es que no se han producido decenas de millones de muertes gracias a la ciencia. Por último, quiero decir a Rosario, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ante esta desazón que nos produce a todos? Yo lo que hago es disfrutar con los clubes de lectura, con lo que hacéis vosotros. Tienen un club de lectura que se llama Libre. No tienen coordinador, ni tienen una autoridad, ni una cabeza que dirija. Son ellos los que se juntan, deciden, pues este libro sí, este libro no, ahora vamos a ver una película de este libro, y eso es lo que podemos hacer. Gente de tu club son absolutamente diferentes, unos altos, bajos, y al final disfrutáis de una sesión de 1 hora y media y llegáis a acuerdos absolutamente de forma natural. Eso ocurre en la vida normal. Y muchas veces en Twitter y en Facebook, pues lo anormal es lo normal. Estas sesiones nacieron de, no sé si recordáis,
esta cooperante de Cruz Roja que en Ceuta acogió, ayudó a un inmigrante. ¿Lo recordáis? Yo estaba espeluznado porque la mitad de Twitter decía que esta chica era tonta porque le habían tocado los pechos y la otra mitad decía que era un ejemplo de humanidad. No puede ser que sea una cosa o la otra. No puede ser, no puede ser. Y bueno, pues yo creo que eso es un ejemplo magnífico de desinformación en el ámbito pequeño de la polarización. Pero así no es la vida, en mi opinión. Pero os dejamos hablar. Sí, bueno, pero déjame decir una cosa que es muy importante lo que has dicho de buscar varias fuentes diferentes. Eso es algo, cada periodista es entre lo primero que aprende un periodista, ¿no? Que siempre contrastar fuentes y buscar por lo menos 3 fuentes independientes unos de otros. Es un punto muy importante. Y quizás otro punto que podemos meter también en el debate, de vez en cuando ayuda a evitar el término de verdad, porque es un término en cierto modo un poco problemático, ¿no? Lo hemos visto, nadie está en posesión de verdades absolutas, ¿no? Ni queremos decirlo de nosotros. Pero sí tenemos ciertos ámbitos donde estamos construyendo, nos esforzando a llegar a una cierta objetividad, es decir, donde nos estamos esforzando a minimizar nuestros sesgos, ¿no? El ámbito científico es un ámbito así. ¿Y cómo lo hacemos? Por un lado, a través de desarrollo de ciertas metodologías, ¿no? Pero también a través de un sistema de control mutuo entre nosotros, ¿no? Que la sociedad científica es un punto muy importante, es una sociedad global, ¿ya? Que es algo interesante porque por lo demás casi no tenemos otros casos donde hay un tipo de cultura metodológica tan extendida como en el ámbito de ciertas prácticas científicas. Y eso es un esfuerzo de construir una cierta objetividad. Pero bueno, solamente para ayudar quizás con otro término aquí. Tenía otra... Vale, buenas noches. A mí me ha llamado la atención que durante toda la charla, y ahora incluso ya lo está recalcando, que la desinformación viene solamente por las redes sociales. Y no ha dicho para nada las redes normales, las comunicaciones normales, llámese televisión, radio, etcétera. Donde yo ahí, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchísima gente, han influido cantidad en decir cantidad de historias que no eran nada creíbles. ¿Y qué me dice de los gobiernos? Del gobierno, en este caso nuestro gobierno central y los gobiernos autonómicos. Ahí la posverdad no sé dónde ha estado. No, porque han utilizado el lenguaje como arma arrojadiza para lo que estaba pasando, con el lenguaje y con muchos símbolos que han estado haciendo. Entonces, yo ahí me extraña un poco, ¿no? Porque está bien la desinformación a través de Internet y todo eso, sí puede haberla, y la hay, desde luego. También hay cosas importantísimas, y gracias a eso muchas veces están sabiendo cosas, pero los demás medios de comunicación, los normales, que no haya usted dicho nada de eso, me extraña un poco. Nada más quería decir eso. Gracias de todas maneras. Perdona, pero no quería restringir todo al ámbito de las redes sociales, no era mi intención. Incluso he dicho que lo que nos llega nos afecta hasta en nuestros círculos de amigos y familiares, ¿no? Esto es... Bueno, pues a ver, yo haría una cierta distinción ahí. Yo creo que sí, que tiene razón, por supuesto, que lo que he mencionado son tendencias que encontramos ya en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Y el periodismo en general no es una excepción ahí. Lo que pasa es que en las redes sociales
justo por este diseño algorítmico allí, ¿no? Todos estos efectos se notan mucho más que en otros ámbitos, ¿no? Pero lo que pasa es que este tipo de polarización, de creación de una desconfianza generalizada entre nosotros, es algo que no se queda dentro de las redes sociales, sino que afecta a toda la sociedad, ¿no? Y se nota, por supuesto, se nota en el periodismo, se nota en la radio, se nota en la tele y se nota en el ámbito político, en el escenario político, por supuesto. Lo que sí podemos ver que hay, creo, que hay ciertos esfuerzos por parte, por ejemplo, de algunos periódicos, de intentar mantener ciertos estándares. Por ejemplo, este punto que he mencionado antes, no publicar nada que no se haya contrastado con 3 fuentes independientes, tener figuras como el defensor del lector, muy importante. Se han desarrollado muchas estructuras ahí que tienen que ver con que los propios medios han detectado que este problema existe también dentro de los medios, digamos, de prestigio, que es algo que afecta no solo a las redes sociales, sino que es mucho más expandido y extendido. Pero bueno, en todos los ámbitos también podemos ver, hay personas que hacen ciertos esfuerzos para reducir el problema y otros que trabajan para amplificarlo, que eso es así. Hola, buenas. A ver, gracias a Dios pertenezco a una familia de científicos, ¿vale? Mi madre es bióloga, farmacéutica, profesora de laboratorio y análisis clínicos y su especialidad es la especialidad de ADN, ¿vale? Genética, mejor dicho, ¿vale? Entonces, ella con todo esto, pues ha hablado con colegas, ha estado en contacto pues con diferentes revistas, ella ha analizado, ha estudiado y no le han dejado debatir la opinión que tenía. O sea, ella y su grupo de colegas de oficio, ¿vale? Hay una parte que no le deja no les dejan explicarse vía pública, ¿vale? Y se sienten muy amenazados y muy cohibidos. Y son gente muy preparada. Entonces, ¿por qué no ha habido un debate, o sea, a gran escala, para que se hablara? O sea, ¿por qué se ha cortado y solo se puede hablar de lo oficial y no se puede hablar de la disidencia? ¿Qué ha pasado ahí? Porque hay mucha gente que no está de acuerdo con toda la información que se está dando. O sea, ¿por qué tienen que tener miedo? Porque mi madre a veces tiene pánico, miedo a que vayan a su casa, la saquen de su casa por pensar lo que está pensando. Y ¿Me explico o no me explico? Yo es que yo lo estoy viviendo en mi casa. A mí nadie me lo tiene que explicar desde fuera. Yo lo estoy viviendo desde mi perspectiva, que es mi casa. Es que mi casa. Pues es que como hay tanta censura, porque la censura es brutal, se nos está callando tantísimo y se nos está cerrando posibilidad de hablar con otras personas. Ella ha vivido la época que se vivió en España, que muchos de vosotros vivisteis, por la edad que tiene. Entonces, es ese miedo el que tiene, el que vayan a su casa a buscarla, señalarle con una pistola, con lo que sea, y decirle tú fuera. Bueno, pero a ver, ¿de quién, de Sí, quién es que ha habido casos de muertes de personas por pensar, han habido científicos que han desaparecido, ha habido muchas cosas. O sea, bueno, ese es el miedo que se tiene, a que no te dejen hablar o que te corten las vías para comunicarte y decir, esto no me cuadra. Esto es imposible. O sea, yo cuando estudié, esto no era así, ¿sabes?
solo le No puedo sé cómo decir- explicarle, pero a mí esto, pues lo Pues tengo en mi casa, lo vivo. Solo le puedo decir que eso no es el mundo. Pero a que hay una vía oficial de los medios de comunicación y hay otra vía que no piensa lo mismo. ¿Por qué no se juntan las dos vías y hay un debate? Que no ha habido, que es que no ha habido debate. Perdona. Pues solo. Unos que piensan de una manera y otro debate en los que, pero científico. Sí. Yo eso no lo he vivido, no lo he visto. En ninguna televisión, en ninguna radio, en nada, no lo he visto. Solo han hablado los que querían hablar porque los tenían pagados el gobierno. Pues a lo Entonces, mejor no lo he visto. allí, a ver, quiero distinguir aquí dos puntos diferentes. Creo que sería deseable, algo que mencione, que sería una pues más apertura desde la ciencia hacia la sociedad, ¿no? Porque eso crea confianza, justamente, porque si se ve que alguien está actuando de forma responsable, eso crea confianza. Y yo creo que sí, que ha habido bastante esfuerzo, por lo menos lo he notado en el CSIC, en el ámbito donde trabajo, y en todas estas disciplinas que estaban implicados ahí en ciertos desarrollos, que hubo muchos esfuerzos de transferencia de conocimientos. Lo que pasa es que hay algo que a lo mejor no se tiene tanto en cuenta, pero la mayoría de los científicos no somos no tenemos mucha experiencia en la divulgación, no tenemos mucha experiencia en hablar con otro tipo de público que no son nuestros colegas. Lo que estoy haciendo aquí ahora, a ver, muchos de mis colegas yo creo que no quisieran hacerlo, porque les cuesta, porque no están acostumbrados. Yo creo que estaría bien, porque es lo que había mencionado antes, una transparencia, una mayor transparencia siempre ayuda. Pero luego está el otro punto, que claro, que los debates científicos, y que eran problemas muy especiales, ¿no? Que las personas que han trabajado ahí tenían un altísimo nivel de especialización. Entonces, ¿qué pasa? Que hay pocas personas que tienen este nivel de especialización para... Claro. Claro. Estoy completamente de acuerdo. Es algo que tenemos que mejorar mucho en nuestra sociedad y sobre todo en nuestro ámbito científico, ¿no? Claro. Claro, pero en esto también hemos aprendido, creo. Creo que hemos, bueno, poco a poco, ¿no? O estamos en proceso de aprendizaje allí. Bueno, me dice ya Roberto que... Disculparme, pero es que tenemos que cerrar la biblioteca. La biblioteca. Gracias a Astrid.